limitadas en el espacio ni en el tiempo, resulta absurdo querer tapar al sol con un dedo, cuentan las gentes que andan por ahí, que esta sobredicha obra fue cantada antes de 1914 en el Teatro Metropolitano de New York, saltando para ello por encima de todo género de obstáculos legales. Resulta patético, claro y definido, que la empresa pagó la multa con infinito placer, pues es obvio que le quedaron pingües ganancias. Empero, válgame Dios. ¿No sucedió acaso lo mismo en Monte Carlo? Todo el mundo sabe que se quiso representar el poema sacro. Desafortunadamente, debido a las amenazas de la viuda y del hijo de Wagner, la obra solo se pudo cantar en función de convite. Vamos a transcribir ahora con gran cuidado un artículo periodístico, por cierto muy interesante. El asunto de Parsifal surgió en la mente de Wagner en 1854, pero no comenzó a trabajar en el poema hasta la primavera de 1857, suspendiéndolo varias veces, hasta que por fin, lo terminó el 23 de febrero de 1877. Mucho antes de concluir el libro compuso algunos trozos musicales, los primeros en 1857. Pero en realidad, no comenzó a trabajar seriamente en la partitura hasta el otoño de 1877, es decir, el mismo año en que escribió la última frase del poema. La obra quedó definitivamente terminada el 13 de enero de 1882. Poco después comenzaron los preparativos para el estreno, y ya bien ensayado, se estrenó el Parsifal el 26 de julio de 1882 en el Teatro de Bayreuth. Parsifal obtuvo un éxito enorme que arrancó lágrimas a aquel genio tan avezado a la lucha. Wagner, emocionado, abrazó con entusiasmo a la materna y a Escaría, que interpretaron los papeles de Kundry y Gurnemanz respectivamente, así como al gran maestro Hermann Levy, que dirigió la orquesta, y a quien conocimos y ovacionamos hace 12 o 14 años en Madrid, en aquellos conciertos famosos del Príncipe Alfonso, en que hubo tan eminentes directores alemanes. Justo es dedicar, al hablar de esto, un recuerdo de admiración y simpatía al gran maestro Mancinelli, que fue quien realmente trajo las gallinas, es decir, el que nos dio a conocer casi todo Wagner, y el primero que organizó grandes conciertos. Aquella temporada de audiciones bajo la dirección de Mancinelli constituye una época memorable para la historia del desarrollo del arte lírico en España. Wagner solo sobrevivió aproximadamente 6 meses a su gran triunfo de Parsifal. Poco después del estreno, el maestro marchó a pasar el invierno en Venecia, como tenía por costumbre desde 1879, y allí, de modo repentino, le sorprendió la muerte el día 13 de febrero de 1883, al lado de su esposa, Cosima Lis, hija del célebre músico de ese apellido, y de su amigo Joukowsky. 2 días después, los restos mortales del glorioso creador del drama lírico eran trasladados a Bayreuth, donde reposan en el jardín de la casita de Wanfried, bajo un bloque de mármol sin adorno ni inscripción alguna. Capítulo 13, El Mercurio de la filosofía secreta. En estos instantes de misteriosa dicha, no está de más recordar aquel poema subliminal de Horacio, el autor de los Epodos y las Sátiras, que vieran la luz entre los años 35 y 30 antes de Jesucristo. Mercurio. Mercuri, facunde nepos Atlantis, qui feros cultus hominum regentum voce formasticatus et decorae more palestrae. Tecanam, magni joviset de orununtium curvae que ligae parentem, callidum, quiduit placuit, diocoso condere furto. Te, boves solimnis y redidises perdolum amotas, puerum minaci voce dun terret, virubus faretra risita pollo. Quien et atridas ducete superbos ilio dives priamus relicto tesalos que ines et iniquatroiae castra fefellit. Tupias laetis animas reponis eribus, virgaque levem coerces aurea turbam, superis deorum gratus et imis. Mercurio, nieto de Aglas, tu facundía del hombre primitivo fue maestra. Su rudeza puliste con el habla y el uso afinador de la palestra. Nuncio del alto Jove y de los dioses, fue tu gloria inventar la corva lira, y es tu gracia llevarte por donaire, cuanto a tu genio audaz antojo inspira. De niño hurtaste su rebaño a Febo, y él con furiosas voces te increpaba. Mas, hubo de reír al ver, atónito, que le habías robado hasta la aljaba. Salió de Ilión con regios dones Príamo, cuando la hueste griega la cendía. Átrida sin piedad, hogueras tésalas, todo dejó burlado con tu guía.
A las piadosas almas, sombras leves, lleva tu vara de oro al goce eterno, grata deidad para los dioses todos, encanto del Olimpo y del Averno. En habiendo cantado poema tan sublime de la lírica horaciana, conviene ahora saber lo que es Mercurio, es incuestionable y cualquier gnóstico puede comprenderlo, que como planeta astrológico, es obviamente mucho más misterioso que el propio Venus, e idéntico al Mitra mazdeísta. El Buda, el genio o Dios, establecido formidablemente entre el Sol y la Luna. Sublime compañero eternal del disco solar de la sabiduría divinal, Pausanias, en su libro V, nos lo enseña sabiamente teniendo un altar en común con Júpiter tonante, el padre de los divinos y de los humanos, dicen las antiguas leyendas que ostentaba radiantes alas de fuego, como para manifestar que asistía al Cristo Sol en su viaje eterno. Con justa razón se le llamó en otros tiempos Nuncio y Lobo del Sol. Solaris Luminis Particeps. Como secuela y corolario debemos afirmar que era el jefe y el evocador de las almas. El archimago y el hierofante. Virgilio, el ilustre poeta de Mantua, le describe inteligentemente, tomando su martillo o caduceo de dos serpientes, para evocar de nuevo a la vida a las infelices almas precipitadas en el orco, limbo. Tu virgam capit, ac animas ille evocat orco, con el evidente propósito de hacerlas ingresar en la milicia celeste como nos enseña en Vendidad, Mercurio es el áureo planeta esotérico, el inefable, a quien los austeros y sublimes hierofantes prohibían nombrar. Y estudiando polvosos manuscritos milenarios, podríamos verificar que en la mitología griega se encuentra simbolizado por aquellos perros o lebreles guardadores del ganado celeste, que se abreva siempre en los cristalinos pozos de la sabiduría oculta, por lo cual es también conocido como Hermes Anubis y, asimismo como el buen inspirador, o Agatodaemon. Recordad que el emperador Julián oraba todas las noches al sol oculto, por la intercesión de Mercurio, con justa razón dice Bosius. Todos los teólogos aseguran que Mercurio y el Sol son uno, por algo fue considerado aquel planeta como el más elocuente y sabio de los dioses, lo cual no es de extrañar, pues, que Mercurio se halla tan cerca de la sabiduría y de la palabra, o logos, que con ambas fue confundido. Capítulo 14, la esvástica maravillosa. La piscina sagrada, el iniciático lago de la representación de los misterios divinales en los dominios del Santo Grial, es, fuera de toda duda, el mercurio de la filosofía secreta, ese vidrio líquido, flexible, maleable, contenido en nuestras glándulas sexuales. Felipe Teofrasto Bombasto de Oeneim, Aureolo Paracelso, dice que dentro del ens seminis, se encuentra todo el ens virtutis del fuego. Después del radiante sol y sus lenguas de fuego ardiente que chisporrotean entre la orquestación inefable de las esferas, es el mercurio de la filosofía secreta, el ens seminis, el agua caótica del primer instante, el elemento femenino eterno, la gran madre o vaca nutridora, el fundamento mismo de toda vida cósmica. Transmutar inteligentemente estas aguas de la vida libre en su movimiento, este mercurio sófico de los sabios, significa trabajo intensivo en el laboratorium oratorium del tercer logos. Escrito está y con caracteres de fuego en el gran libro de la vida, que en la cruz jaina o gina se esconde milagrosamente el secreto indecible del gran arcano, la clave maravillosa de la transmutación sexual. No es difícil comprender que tal cruz mágica es la misma esvástica de los grandes misterios, entre el éxtasis delicioso del alma que anhela, podemos y hasta debemos ponernos en contacto místico con Jano, el austero y sublime hierofante Jina que otrora enseñara en nuestro mundo la ciencia de los Jinas. En el Tíbet secreto existen dos escuelas que se combaten mutuamente. Quiero referirme claramente a las instituciones Mahayana y Hinayana. Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce hacia la luz y muy pocos son los que lo hallan, el camino Hinayana es fuera de toda duda búdico y crístico. Se le cita en los libros sagrados, está mencionado en los 4 evangelios. Las almas puras en estado de beatitud perfecta, pueden experimentar en forma directa la íntima relación existente entre la esvástica y el sendero Hinayana. Razón tenía esa gran mártir del siglo pasado Elena Petrovna Blavatsky al decirnos que la esvástica de las fusayolas es el símbolo más sagrado y más místico. Brilla ella, en efecto, sobre la cabeza de la gran serpiente de Vishnu. El Shesa Ananta de las 1000 cabezas que en el Pátala o región inferior habita.
Avanzando con la cruz a cuestas hacia el Monte de las Calaveras, podemos verificar que en los antiguos tiempos, las naciones pusieron la esvástica a la cabeza de todos sus símbolos sagrados. La plena lucidez del espíritu nos permite comprender que la esvástica es el martillo de Thor, el arma mágica forjada por los pigmeos contra los gigantes o fuerzas titánicas precósmicas opuestas en forma definitiva a la ley de la armonía universal. El martillo productor de las tempestades que los ases o señores celestes usan. En el macrocosmos de infinitos esplendores, sus brazos acodados en ángulo recto expresan con plenitud la rotación terrestre siempre incansable y el incesante movimiento renovador del jardín cósmico. En el microcosmos la esvástica representa al hombre señalando con la derecha al cielo, mientras la izquierda como sombra fatal de invierno se dirige hacia abajo como mostrando con infinito dolor a nuestro afligido mundo. Es asimismo la esvástica un signo alquímico, cosmogónico y antropogónico, bajo 7 distintas claves interpretadoras. Es, en fin, como símbolo viviente de la electricidad trascendente, el alfa y el omega de la fuerza sexual universal, que desciende por los escalones de oro del espíritu hasta el mundo material, y por ello resulta ostensible que aquel que llega a abarcar en forma íntegra todo su místico significado queda libre de todo maya, ilusión. La esvástica es el molinete eléctrico de los físicos. En ella se esconden los terribles misterios del Lingam Yogi. La sexo yoga indostánica y exótica con todos sus perfumes orientales. El erotismo misterioso del Kama Kalpa. El Sahaja Maituna con sus posiciones sexuales ardientes como el fuego. Es obvio que están sellados con la cruz esvástica. El palo vertical de la Santa Cruz es masculino, viril, poderoso. La línea horizontal es femenina, deliciosa. En el cruce de estos dos vástagos eternos se encuentra la clave de todo poder. La esvástica es la cruz en movimiento. El sexo en plena actividad. Transmutación sexual en acción. Bienaventurado el sabio que amando a su mujer se sumerja dichoso entre los sacros misterios eróticos de Mina. Las pavorosas tinieblas de un verdadero amor que es de la muerte hermano, le permitirá sublimar y transmutar el mercurio de la filosofía secreta. La noche encantadora del amor simboliza tanto la vulgar infraoscuridad de la ignorancia y de la mala magia, como la superoscuridad del silencio y el secreto augusto de los sabios. Los yaksa y rakshasas del Mahabharata. Con palabras de diamante está escrito en el libro de toda creación. Quien quiera subir debe primero bajar. La conquista del ultramar evite o mundo superliminal y ultraterrestre, sería absolutamente imposible sin la sabia transmutación del mercurio sófico. Las núbiles doncellas y sabios varones del Amen-Esmen, el paraíso egipcio, sufrieron demasiado en el Averno viviendo a orillas de la laguna Estigia, tú lo sabes. Transmutar el agua en vino tal como lo enseñó el gran Kabir Jesús en las bodas de Canaán. Eso es más amargo que la hiel. La blanca paloma del Espíritu Santo cernida en las armas y bordada en los mantos de los caballeros del Santo Grial. El cisne sagrado. El amsa milagroso. El ave fénix del paraíso. El ibis inmortal. Resplandecen maravillosamente sobre las aguas profundas de la vida. De entre el fondo profundo de la laguna Estigia en las terribles profundidades del Averno, surgen dioses que se pierden entre el espacio abstracto absoluto. La luz sale de las tinieblas y el cosmos brota del caos. Capítulo 15, la fuerza sexual. Es pues de saber que esa sobredicha leyenda maravillosa del Santo Grial ciertamente es muy conocida en Francia. Si con tesón de clérigo en la celda, escudriñamos con ansia infinita todos esos polvorientos manuscritos de caballería medieval, podremos evidenciar entonces muchas tradiciones relacionadas con el Santo Grial. Famosas resultan en verdad obras antiquísimas como las del Balandro de Merlín y la demanda del Santo Grial. Aquellos bardos melenudos de la Alemania bohemia que otrora alegraran a toda Europa, dijeron siempre Graal, usando la doble A, allá ellos con sus consabidos cantos. Los bretones que, por cierto, buena fama tienen con la leyenda céltica, llamaron siempre Graal, a la sagrada copa. A todas luces resulta bien fácil comprender que el olvido radical de los principios crísticos esotéricos, mal nos llevaría al confuso laberinto de tantas etimologías incoherentes que en verdad nada tienen que ver con la ebúrnea copa, delicia de los misterios arcaicos.
No está de más recordar aquella estrofa de Arcipreste de Ita, describiendo cierta cocina de su tiempo. Escudillas, sartenes, tinajas y calderas.